En el verano de 1923 fallecía Ricardo Velázquez Bosco, una figura indispensable en el arte, en la arquitectura de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y quizás no demasiado conocida en Guadalajara, a pesar de todo el patrimonio, todo el arte que nos dejó aquí, de mano, por supuesto, de María Diega de Masías y Sevillano, la duquesa de Sevillano, condesa de la Vega del Pozo, vizcondesa de Corbalán, en fin, una mujer que era de las más ricas de España en ese momento y que tenía su residencia aquí en Guadalajara. Y aquí en Guadalajara, pues digamos que financió, realizó esa labor de mecenazgo en la cual participó como arquitecto, decíamos, Ricardo Velázquez Bosco. No podía terminar el año sin hacer un reconocimiento al artista, y por eso se han organizado una serie de actos, algunos de los cuales bueno, ya han tenido lugar, como el concurso escolar de dibujo, como un concierto que se daba en la iglesia de Santa María Micaela el pasado día 16 con el Requiem de Fauré, pero son muchos más los que va a haber para finalizar el año y para comenzar el año 2024. Tenemos con nosotros pues al responsable de uno de ellos, de una ponencia que lleva por nombre Velázquez Bosco en Guadalajara, una arquitectura ejemplar. Su nombre es Pedro José Pradillo, muy conocido en la cultura aquí en Guadalajara y fuera de Guadalajara por ser investigador, divulgador, artista, director del Museo Francisco Sobrino y técnico de Patrimonio Histórico del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Muy buenos días, Pedro José Pradillo. Gracias por acercarte a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara este ratito para hablarnos de Velázquez Bosco, ni más ni menos. Pues muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros y con todo el público que nos escucha. Bueno, como decíamos, es lo suficientemente conocido desde tu punto de vista, por lo menos aquí en nuestra ciudad. Yo entiendo que sí, ¿no? Porque hemos tenido la suerte de que sus edificios estén todavía aquí. Uh-huh. Ya sabes que la ciudad ha tenido muy mala suerte y hemos hecho desaparecer muchísimo patrimonio arquitectónico, Uh-huh. pero sin embargo la obra de Ricardo todavía está patente. Uh-huh. Y es ejemplar, como estamos poniendo de relieve en todas las actividades que se están desarrollando en la ciudad, y también es muy numerosa. Uh-huh. Sí, él trabajó en muchas ciudades de España y donde, por supuesto, los edificios más potentes y más espectaculares están en la capital del reino, y después está Guadalajara, claro. Uh-huh. Desde luego. Claro, hablar de Velázquez Bosco en Guadalajara no se puede hacer sin mencionar a quien, digamos, le contratara aquí en Guadalajara, la duquesa de Sevillano, ¿no? Doña María Diega y también don Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, Efectivamente. también Uh-huh. fue un promotor de su obra. Doña María Diega era una mujer con una fortuna económica incalculable, sería como una Koplovich de ahora, Uh-huh. ¿no? Con una cantidad de dinero enorme, y era una mujer que tenía una intención de que ese dinero tuviera en una buena parte un uso social. Uh-huh. De hecho, en Guadalajara propone la construcción de los asilos de San Roque para que sea una residencia y centro educativo para los niños y niñas más desfavorecidos de Guadalajara y de la provincia, y también en Madrid hace lo mismo con lo que hoy es el Colegio del Pilar, ¿no? Uh-huh. Que también ahí no interviene Velázquez Bosco, es otro arquitecto, pero ahí también interviene una gran cantidad de dinero para ello. Y luego también utiliza parte de su fortuna para incrementar el valor patrimonial de sus bienes, Uh-huh. como es el palacio que había heredado de sus antepasados en la plaza de Beladíez, y como también la finca de Villaflores, que la va a mejorar con otras construcciones. Uh-huh. En definitiva, es una mujer muy preocupada por mantener el alto nivel de su rango social a través de la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Que es algo que hoy no está muy en boga, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, don Álvaro de Figueroa, que siempre fue diputado nacional por este distrito electoral, cuando llegó a ser ministro de Educación de aquel entonces, de 1901, y hasta luego estuvo 2 veces como ministro de esa responsabilidad, pues encargó primero, a partir de 1900, la ampliación y reforma del instituto, lo que es hoy el Instituto Liceo Garacense, y también en el año 15 la restauración y la recuperación de la Capilla Luis de Lucena, que estaba en un estado de conservación deplorable, uh-huh. También encargada a Ricardo Velázquez Bosco. De tal manera que tenemos a 2 personajes de la aristocracia, de la nobleza alcarreña, que se van a empeñar muy mucho en poner en valor la ciudad a través de la arquitectura monumental. Uh-huh. La elección de Velázquez Bosco como arquitecto no fue casual. Evidentemente, ambos tenían posibles y dijeron,
dijeron, vamos a usar al mejor o a uno de los mejores, A uno ¿no? de los mejores, sin lugar a dudas. Hay que señalar que A Ricardo usar, vamos a contratar, quiero Sí, decir. sí, sí. Hay que recordar que Ricardo Velázquez Bosco es un hombre que antes obtiene el título de arquitectura ya a una edad muy avanzada. Ujú, Pero hasta entonces se había formado como dibujante de monumentos arquitectónicos ujú, y él había hecho un trabajo magnífico al lado de otros arquitectos. Él tenía un muy buen conocimiento del oficio, muy buen conocimiento de la arquitectura histórica y es lo que le permite, pues nada más acabar la carrera, poder opositar a la cátedra de arquitectura medieval y conseguirla, ¿no? Y enseguida también conseguir una plaza como arquitecto del Ministerio de Fomento. En aquella época no había problema de incompatibilidades, ¿no? Y entonces ujú. podía perfectamente ser contratado por un particular como era la condesa de la Vega del Pozo. La condesa, una aristócrata de un gusto refinado, que vivía entre Madrid, Guadalajara y Burdeos, entiende que tienen que hacer aquí una arquitectura notable y ejemplar. Ujú. Y recurre al mejor arquitecto en ese momento, como tú bien decías, uno de los mejores, aquel que está interpretando la arquitectura ecléctica de la mejor manera, recurriendo a modelos del pasado. En Ujú. este caso, el primer edificio ejemplar es el Panteón, que lo hace a través de los modelos bizantinos y se convierte en el primer edificio neobizantino de España, una joya que podemos contemplar hoy en toda su magnificencia. Ujú. Vamos a definir, si te parece, para aquellos que no estén familiarizados con la terminología artística, qué es el eclecticismo, porque es, digamos, la base de los diseños de Blázquez Bosco, por lo menos aquí en Guadalajara, ¿no? No, y en toda España, ¿no? En aquel momento, a final del siglo XIX, siempre hay una discusión teórica, ¿no? ¿Qué Mm. tenemos que hacer los arquitectos? Pues evidentemente a adecuarse al gusto y a las necesidades de la sociedad de ese momento. En ese momento la sociedad demanda un conocimiento histórico importante y un respeto hacia la tradición arquitectónica, hacia los estilos medievales. Hay una recuperación del estilo andalusí y del estilo románico y gótico español. Y entonces los arquitectos contemporáneos dicen, vale, estamos de acuerdo, vamos a recuperar esas trazas de la arquitectura medieval hispánica y también de la clásica mediterránea, pero con una visión contemporánea, utilizando nuevos materiales como es el acero Ujú. para la estructura y también el hormigón. Por ejemplo, lo que el asilo de San Roque está construido todo en hierro y en hormigón. O sea, Ujú. las columnas que vemos no son de piedras labradas, los capiteles no son de piedra labrada, son de hormigón. Y para eso se contrata a la empresa más competente del momento, que es la que preside Eugenio Rivera, que es uno de los mejores constructores de la época y que está construyendo los primeros puentes de hormigón armado en España. O Ujú. sea, estamos utilizando un repertorio estético del pasado, pero con unas técnicas constructivas Mm. contemporáneas. Claro, el resultado de todo eso es que si nos fijamos Mm. detalladamente, pues en algunos de los edificios que bueno, cuando paseamos por aquí por Guadalajara, podemos ver elementos de diferentes estilos que han estado presentes en diferentes momentos de nuestra historia, Mm. pero todos compendiados en una misma fachada, por ejemplo. En efecto, así es. Ajá. O en un mismo edificio, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en la iglesia de Santa María Micaela, donde, como tú bien decías, se celebró el concierto el día 16, desde el exterior es un edificio clásico que no reclama mucho la atención, solamente por ese revestimiento de cemento con sillares fingidos, pero cuando pasas al interior resulta que es un ascua de arte andalusí, con Ujú. unas yeserías muy recargadas, con decoración floral, con decoración heráldica. Los pavimentos son de barro cocido con pequeños detalles de azulejos vidriados y un artesonado de madera policromado excepcional. Ujú. O sea, tenemos por un lado esa arquitectura contemporánea en el Sí. exterior, pero en el interior nos sumergimos en el mundo de la España medieval Ujú, andalusí. ujú. Claro, todo esto requeriría no solo de un arquitecto como Velázquez Bosco, sino de una mano de obra terriblemente Exquisita, especializada. exquisita. Claro, también entronca Velázquez Bosco con la arquitectura contemporánea de Europa a través del Art and Crafts, ¿no? Que es esta corriente británica que decide recuperar las técnicas tradicionales y los oficios artísticos para dotar a las nuevas construcciones de ese preciosismo. Ujú, Aquí en concreto hay que recuperar la tradición de la decoración en yeso, ujú, la de la policromía de las maderas y la de ujú. los azulejos esmaltados, ¿no? Y todo eso se realiza por impulso de Velázquez Bosco. Hay que tener en cuenta que también don Ricardo en esos momentos, aparte de hacer obra nueva, es uno de los principales arquitectos
mejores restauradores de España. Él está restaurando ni más ni menos que la mezquita de Córdoba en ese momento, un monumento, un edificio paradigma de la arquitectura española. Está empezando las excavaciones y la reconstrucción de Medina Azahara y también está tomando los datos para la restauración de la Alhambra de Granada. O sea que cuando llega a Guadalajara a afrontar estos proyectos es un perfecto especialista de la arquitectura medieval española y de los oficios que integraban esas arquitecturas. Unido a este preciosismo que caracteriza a la obra de Blázquez Bosco, había una labor funcional, porque no nos equivoquemos que, por ejemplo, Adoratrices o Villaflores fueron colonias agrícolas, si no me equivoco. En ese sentido, volviendo a la condesa, era una mujer muy piadosa y que miraba mucho, ¿no? Porque los más desfavorecidos tuvieran por lo menos donde vivir y donde trabajar. Por supuesto, ella tenía un gran corazón y luego también estaba inspirado por su tía, la vizcondesa de Jorbalán, que luego será Santa María Micaela, y claro, ella tiene un gran sentimiento religioso y dice, bueno, yo tengo muchísimo dinero y lo voy a aplicar en eso, en la fundación de un colegio en Guadalajara y otro colegio en Madrid, ¿no? Y luego, pues en Villaflores crear una gran extensión agrícola, bueno, estaba la extensión agrícola, ya va comprando más terrenos para ampliar la propiedad, con tal la idea de dar trabajo a todos, ¿no? Ahí, en el año 1903, Flores y Abejas decide crear un libro de firmas para agradecer a la condesa todo lo que está haciendo, ¿no? Porque, y bueno, es un libro que firma toda la ciudad de Guadalajara y se lo entregan a ella en muestra de agradecimiento. Según se cuenta, ella daba órdenes incluso a los trabajadores, bueno, a los responsables de la obra de los asilos de tirar partes porque estaban mal ejecutadas, entre comillas, para seguir manteniendo jornales y que la gente pudiera trabajar. También es cierto que hubo varias huelgas durante la construcción porque los salarios no eran tan competentes como se pretendía, ¿no? Desde luego, el resultado de todo ello lo podemos ver en algunos aspectos, como puede ser el Panteón o como puede ser el complejo de Adoratrices, en toda su plenitud. Adoratrices ha sido muchas cosas antes de ser ahora el colegio que conocemos. En otros aspectos lo podemos ver de un modo tremendamente lamentable. Por supuesto, me estoy refiriendo a Villaflores. ¿Qué pasa? ¿No se debería de haber puesto manos a la obra hace mucho tiempo allí? Bueno, Villaflores hay un problema importante, ¿no? Que es de dos propietarios, una empresa constructora y el Ayuntamiento de Guadalajara. Y luego hay un encorsetamiento patrimonial. En el momento en que se declara como bien patrimonial el poblado de Villaflores, se declara como un conjunto total. Y por lo tanto no se puede construir nada allá, hay que mantener lo que hay construido. La empresa inmobiliaria, que es la propietaria de una parte de ello, tenía intención de utilizarlo como un gran recinto hostelero y con la construcción de un hotel. En el momento que se declara ya no se puede hacer el hotel. Y por lo tanto la empresa constructora dejó en olvido ese proyecto y a consecuencia de ello pues se está produciendo ese deterioro tan grande en el caserío principal. El resto de las construcciones son propiedad del ayuntamiento, que necesitaba de una financiación económica importante y que se pudo resolver con la fianza que había dado esa empresa y la empresa que había gestionado toda la urbanización de todo este sector, ¿no? Y ahora se está empezando a restaurar. Es cierto que hemos tardado mucho tiempo y que aquello está en una situación bastante deplorable. Vamos a ver si lo primero será rescatar lo que quede, que no se venga abajo como ya en su día se han venido pues algunas partes. Y a ver si se puede sacar adelante, porque sería una lástima, ¿no? Que esa parte tan importante del patrimonio, incluso de la historia de la arquitectura en nuestro país, se viniera abajo simplemente por temas de papeleos. No debería de ser así, porque está protegido por la Ley de Patrimonio Histórico Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, tiene una protección máxima y los propietarios deberíamos de resolverlo. Yo creo que también hay un problema de base, que es que no sabemos qué hacer con ello. No hay un proyecto y siempre que intervienes en patrimonio histórico simplemente en obras de restauración o de consolidación para no perderlo, si no tiene una utilidad, al final la falta de uso pues permite un deterioro más acelerado que si están en uso, ¿no? Entonces habría que buscar una solución. Yo siempre, desde mi punto de vista, abogué que esto fuera enajenado de la municipalidad porque somos incapaces de resolverlo y que una empresa privada montara allí algo en condiciones y que fuera suficientemente atractivo para revitalizar todo el poblado.
¿Puede servir como ejemplo lo que se ha hecho en Brihuega con la fábrica de paños? Puede ser Pues, cualquier cosa. Cualquier cosa quiero que decir le dé utilidad que y la que hemos recupere el conocido, patrimonio y que le dé utilidad. Eso es lo que ese importante. edificio también se ha conocido con muy malas Mm, previsiones a futuro. mm, Se le ha dado a, no sé, será una concesión temporal, no, mm, desconozco el caso, mm. pero que a lo mejor podría ser una solución, Sí, ¿no? sí, sí, Para que no, no. no... En fin. Que invierta en la iniciativa privada y lo mantenga en la iniciativa privada. Como decíamos, ya se han realizado diversos actos con Mm. motivo de este centenario del fallecimiento de Ricardo Velázquez Bosco, pero todavía queda por delante un programa bastante denso que comenzará, bueno, el siguiente, el propio sábado, con la conferencia que nos vas a traer, Velázquez Bosco en Guadalajara, una arquitectura ejemplar, en la cual, bueno, pues nos vas a contar todo esto que has ido presentando Sí, aquí de una manera mucho más ampliada, ¿no? bueno, es cierto que esta conferencia ya la impartimos en el Museo Francisco Sobrino unas Ujú, semanas atrás. Hubo muchísimo público, ujú. hubo una insistencia en que se volviera a repetir y por eso vamos a hacer el próximo 23 de enero, ¿no? Sí, ¿dónde va a ser? En la sala Tragaluz. Haré Ajá, unas modificaciones, por sí. supuesto, para no repetir el mismo Ujú, discurso. Insistiré en unos puntos que no insistí entonces, porque habrá gente que volverá y no debemos de castigarle con los mismos ujú, contenidos, ¿no? Tenemos ahora mismo en el Teatro Auditorio Bueno Vallejo una exposición ujú, titulada Guadalajara Monumental, que lo que hemos hecho ha sido reunir una colección de postales de época, ¿no? ujú. De época, quiero decir, de todas las épocas, Sí. desde las primeras que se hicieron hasta los años 70. ¿Por qué? Porque en realidad ya en el momento que se estaban construyendo estas obras que había proyectado Ricardo Velázquez Bosco, los empresarios del sector de la promoción turística, a través de la tarjeta Ujú, postal, empezaron a colocar en sus colecciones estos monumentos, ujú, incluso aun teniendo la valla de obra delante o ujú, los andamios colocados. Es decir, ujú, fueron tan conscientes de que se estaba haciendo algo excepcional que ujú, ya lo empezaron a publicar en las tarjetas postales, ¿no? ujú, Entonces, hemos hecho una selección de ellas y también otras de los años 70 por el colorido que tienen, por las ujú. alteraciones que documentan y esas cosas. Aparte también tenemos unos paneles para documentales, para saber toda la cronología de todo el currículum que desplegó don Ricardo Velázquez Bosco y por otro lado las obras de Guadalajara, las financiadas Ujú, por la condesa de la Vega del Pozo y las auspiciadas por el conde de ujú. Romanones. Esta es la exposición que va a estar activa hasta el 26 de enero. Tenemos, Sí, que además tiene obsequio, sí, que hemos estas... hecho una edición de recuerdo, aparte Ujú, del folleto que está ya a disposición de todo el mundo, donde se habla y se explica el porqué de la exposición. Ujú, Hemos hecho un fuelle con 11 tarjetas postales, reproducción de ujú, estas antiguas, ¿no? ujú. Sobre todo de principios del siglo XIX, que sirve como recordatorio de la labor desarrollada por Ricardo Ujú. Velázquez Bosco y yo creo que es un objeto de regalo para esta Navidad fantástico. Desde luego que sí. También el día 23 es cuando comienzan las visitas tematizadas, ¿no? Unas visitas que van a partir, me parece, que desde la ermita de San Roque y que, por supuesto, van a ir orientadas a conocer ya de primera mano estos edificios. Se celebrarán el 23 de diciembre y el 30 de diciembre, el 13 de Sí, enero y el 27 de enero, sí, ¿no? la Concejalía de Turismo, por otra parte, también ha desplegado una serie de actividades como tú bien dices, de visita a estos monumentos para insistir y que la gente conozca, porque ya sabes que los de Guadalajara somos un poco diletantes, ¿no? Y si no nos empujan a ver las cosas, no Ujú, vemos nuestros monumentos, ¿no? ujú. Mucha gente te sigue preguntando, oye, la Capilla de los Lucena está abierta, bueno, pues del año 2000, ¿no? Si somos así, somos un poco dejados. Y hay que hacer este tipo de campañas, este tipo Sí, de promociones para conocerlas. Además, siempre es mucho mejor visitarlas de un guía que te va a dar las claves que efectivamente. ir tú solo, que al final pues vas como vaca por cencerro por el mundo, ¿no? Claro, claro, un Mm. guía siempre te dice qué mirar y cómo mirarlo Y cómo y descubrirlo. sobre todo qué es lo que estás Sí, viendo. sí. También hay un taller creativo que se va a Mm. celebrar el día 30 de diciembre y el día 3 de enero. ¿En qué consiste En el exactamente? Palacio de la Gotilla, sí, Sí. pues bueno, todo esto corresponde a un momento histórico, que es las décadas de transición del siglo XIX al XX, cuando se produce un cambio en la moda, ¿no? Las mujeres se liberan del corsé y del polisón, que era Ujú, como una especie de estructura que llevaban para ujú, realzar la parte trasera de sus cuerpos y van a hablar un poco de cómo era la moda ujú, del vestir en aquellos años, ¿no? De ujú. transición de siglo. Muy interesante también Sí, para contextualizar todo esto que sí. estamos viendo. En fin, vemos que hay muchísimos actos
muy interesantes y vemos que merece, por supuesto, la pena conocer la labor de Velázquez Bosco, no solo aquí en Guadalajara, sino por todo lo que nos has contado, por toda España, tan intensa y en fin, y si tan requerido fue, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Sí, la verdad es que la figura de Velázquez Bosco ha sido controvertida, es decir, en los años de su actividad como profesional estaba súper valorado, luego a partir de una vez que acaba la guerra civil y empieza un nuevo tiempo en España, no político, sino una nueva concepción de la arquitectura, porque todo lo que se había dado en la Bauhaus entra en este país, pues todo el arte racionalista abomina del arte de la Sí. arquitectura preciosista, ¿no? Entonces, desde el año 30 hasta el año 80 del siglo pasado, es decir, durante 50 años, Ricardo Velázquez estuvo apartado de todo comentario de la arquitectura porque se entendía que esa arquitectura recargada historicista no tenía ningún valor. Y es a partir de la década de los 80 y los 90 cuando dice, vamos a ver, vamos a tener un poco de perspectiva, comprender cómo era la sociedad de su tiempo y valorar esta arquitectura. Entonces podemos decir que en los últimos 40 años sí se ha tomado conciencia de la aportación de la arquitectura de Ricardo Velázquez Bosco y otros arquitectos contemporáneos a lo que es el panorama del desarrollo de las artes y en particular de la arquitectura. En fin, interesantísimo. Por lo que estamos viendo, vamos a llegar hasta los días, hasta el momento contemporáneo, ¿no? Es decir, cómo en su día fue solapado, cómo afortunadamente fue recuperado, fue valorado en su justa medida, que es mucha, y cómo tenemos que aprender a mirar la obra de Velázquez Bosco, por lo menos la de Guadalajara o allá donde vayamos, del modo que se merece. Muchísimas gracias, Pedro José Pradillo, técnico de Patrimonio Histórico, aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara, por este ratito que nos has dado, y ya deseando acercarnos a tu conferencia del próximo sábado, que hemos dicho que será en la Sala Tragaluz. ¿A partir de qué hora? Pues de las 19 horas. A partir de las 7 de la tarde. habitual de las conferencias. Muchas gracias y nos vemos por allí. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.